otro riesgo es el cambio de hábitat. Por ejemplo, en los hábitats no es lo mismo las gallinas cajeras que teníamos antes en los patios atrás de la casa que ver concentraciones de gallinas ponedoras como las que estamos viendo en esta fotografía. Entonces, es igual. La gallina se va a estresar, la vaca se va a estresar, el cerdo se va a estresar, la cabra se va a estresar. Mm. Alimentación muy energética. El consumo o la presión para subir la producción de carne, huevo y leche ha sido tan grave que tenemos sistemas de alimentación muy energética. El sistema de alimentación muy energética hace que el aparato inmunológico de los animales cada vez sea más débil, porque la concentración de azúcares, glucosas y demás hacen que el aparato inmunológico de los animales sea más débil. Por lo tanto, por estas cuatro anteriores mencionados, vamos a producimos animales que nos dan más rendimiento, pero más proclives a enfermedades. O sea, cada vez vamos a saber que los animales se nos pueden enfermar más en los sistemas de producción. ¿Cuál es la realidad actual? Un animal explotado por el hombre se haya sometido a un estrés continuo muy intenso, lo que le hace ser más sensible a las infecciones y por lo que se debe mantener un medio reducido de micro y macroorganismos que puedan ejercer una acción patógena. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Es en eso. Y si queremos tener resultados como las gallinas que vemos ahí, que son sistemas pastoribles, gallina de pastoreo, perdón, y gallinas sanas, nosotros necesitamos trabajar en la reducción de micro y macroorganismos. Y si no, vamos a tener resultados de animales enfermos. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad se define como el conjunto de medidas de manejo encaminadas a reducir el riesgo de introducción y diseminación de agentes patógenos. Por supuesto, los virus, los coronavirus, las bacterias, los hongos, los parásitos y los vectores que todos sabemos que son los roedores, los insectos y las aves silvestres. Las aves silvestres no saben dónde queda Nicaragua, no saben dónde está Panamá, no saben dónde está México ni Costa Rica. Simplemente ellas son migratorias, ellas se mueven y ellas van diseminando los patógenos que sean expuestas. Entonces, por supuesto, que es muy grave una ave silvestre contaminada, diseminando esos parásitos por todos los lugares. El objetivo de la bioseguridad: minimizar los riesgos sanitarios, mejorar la productividad y reducir los costos en medicamentos. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo me cuesta a mí comprar un desinfectante? ¿Cómo me cuesta a mí comprar una espuma? ¿Cómo me cuesta a mí contratar una empresa que me haga todo esto en mi granja? Ese costo me lo voy a evitar. Mire, eso no es un costo, eso se llama una inversión. Además está un tema que aquí que está la doctora Cartín, que SENASA y el mundo entero quieren reducir la aplicación de antibióticos. Si ustedes saben, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King y todas las demás compañías de comidas rápidas a nivel mundial están exigiendo que cada vez se coloquen menos antibióticos a los animales en producción. ¿Por qué? Porque esos antibióticos van a llegar en residuos de carne, leche y huevo. Entonces, si queremos colocar menos antibióticos, vamos a tener que aplicar mejores medidas en instalaciones y en bioseguridad. Antes, en el 2019, dimos una capacitación en la Universidad Técnica Nacional y trajimos a un expositor español y nos decía que que había un riesgo en el 2050 de que las mayores muertes en el mundo se iba a dar por resistencia a antibióticos. Bueno, existía un riesgo en bioseguridad a nivel mundial por ese tema. Ahorita tenemos el tema actual, que todo el mundo lo sabe, que es el COVID, y bueno, a veces muchos de estos virus y todo esto han pasado
y han sido zoonóticos, han pasado de animales a los seres humanos. Entonces, la bioseguridad nos da una garantía o nos da una cobertura de este montón de riesgos. Obtener productos más sanos y seguros para el consumo humano, para lo que estamos conversando. Y la bioseguridad no es un gasto, por supuesto, es una inversión. Evitar las pérdidas por merma en producciones y posibles implicaciones en el comercio. Ya sabemos que todas las personas para hacer exportaciones, y la doctora Cartín que está acá no me deja mentir, se necesita tener programas de bioseguridad y se necesita tener un montón de registros y de sistemas de trazabilidad para que nosotros garanticemos el producto de exportación o el producto de consumo libre de patógenos, evitar la aparición de enfermedades y mejoras en condiciones de bienestar animal, promocionar alimentos seguros a los consumidores y ya que algunas de ellas son zoonosis. Más adelante vamos a ver qué es zoonosis y cuáles han sido los mayores patógenos zoonóticos que han habido a través de la historia de la humanidad. Y mejora indicadores de producción, por lo que nos retribuye económicamente en ganancias. Existe un protocolo de actuación de vacío sanitario y durante la producción continua según sea la necesidad de la finca. Por supuesto, no es lo mismo una granja avícola de 1 millón de aves que una granja avícola de 2.000 aves. No es lo mismo esa misma granja avícola en Liberia que en Poás o que en Sarapiquí. Y no es lo mismo en Pérez Celedón. No es lo mismo una lechería de 5 vacas lecheras que una lechería de 200 vacas lecheras en Muelle de San Carlos a otra en Bagaces o en la zona sur. Todo va a cambiar y todo depende. No es lo mismo los protocolos de vacíos sanitarios donde tenemos un tiempo, periodo de cosecha de animales, por ejemplo los pollos de engorde, que las gallinas ponedoras de huevo o que los cerdos, o no es lo mismo una caballeriza. Entonces, todo va a depender y para todo eso existen protocolos y existen diferentes soluciones para garantizar que esos animales tengan un excelente bienestar animal y estén libres de patógenos. Las enfermedades comunes del ganado, pues no estamos en una charla de patología, ¿verdad? Pero ya todos sabemos que mastitis, babesis, brucelosis, fiebre aftosa, tuberculosis, clostridiosis, leptospirosis, problemas de pezuñas, enfermedades de aves, los virus, la influencia aviar, la raquitis, el Newcastle, el gumboro, el marek, las bacterias como la salmonella, la escherichia, las pseudomonas, los micoplasmas y los hongos como los aspergillos o las candidiáceas. Por cierto, esta foto de aquí, esta es una foto muy bonita tomada. Esto es un poro de un huevo de salmonella para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Y las enfermedades más comunes de los cerdos, que son los 3 animales más importantes de producción, son las dermatitis, las coccidiosis, las disenterías, las mastitis, los parvovirus, la fiebre porcina africana y la fiebre porcina americana. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Las enfermedades zoonóticas son causadas por gérmenes que se provocan entre animales y personas. Algunos de ellos solamente afectan a una persona que estuvo en contacto o algunos de ellos se vuelven epidemiológicos, por ejemplo el COVID. La tuberculosis, el sarampión, la tos ferina, la fiebre tifoidea, la lepra, el resfriado común saltaron de animales a las personas cuando comenzamos a domesticarlos y a explotar los animales. Y más recientemente ha ocurrido lo mismo como la gripe aviar, la fiebre porcina, el SARS, el MERS, el SIDA, el ébola y hoy lo que nos levantamos, almorzamos y nos acostamos que se llama COVID-19. Entonces vean ustedes cómo se relaciona en los ambientes humanos con los ambientes pecuarios. O sea, los animales y los seres humanos somos uno solo, vivimos en un mismo planeta y todos tenemos que cuidarnos unos a los otros porque si no van a producir todas estas cosas. Este gráfico explica los procesos o los protocolos de vacíos sanitarios. Depende de, por ejemplo, en anaranjado
abajo está del 1 al 12, es nada más netamente demostrativo. Es por decir los meses del año, o los días, o los años, o lo que sea, o y en esos picos en anaranjado está la reproducción bacteriana, por ejemplo, en un vacío sanitario de las aves de producción de pollo. Entonces, nosotros empezamos en casi cero, porque una vez infestado una instalación, es imposible casi eliminar los patógenos de esa instalación. Eh, entonces, ustedes me dirán, bueno, vamos a seguir con el coronavirus siempre. Pues sí, vamos a seguirlo siempre. Y los médicos veterinarios que me están escuchando saben que los coronavirus nacieron desde los años 50. Entonces esto no es nada nuevo, sino simplemente uno más virulento y que tiene un porcentaje de mortalidad más alto que los demás. Entonces nosotros empezamos desde casi cero, empieza a subir una curva ascendente, nosotros aplicamos un protocolo de limpieza y desinfección y vamos a volverlos a bajar. Vuelve a meterse nuevos animales, vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tener una curva como la que vemos en gris, esta que está en gris, es mantenernos con un nivel de patógenos mínimo que el aparato inmunológico del animal resista y entonces ese animal no se enferme. Y si no se enferma, no vamos a tener una reproducción de la enfermedad. Entonces, eso es lo ideal en los protocolos de vacíos sanitarios o en los protocolos de bioseguridad. Es mantener los patógenos lo menos posible para mantener la curva exponencial de reproducción de los patógenos. Pasos para la formulación de un protocolo de bioseguridad. En este caso, yo hice 10 pasos. Puede ser que en algunos momentos, por ejemplo, aquí está la sala de ordeño, porque estamos en una capacitación con Agroveterinaria Dos Pinos, y por supuesto que su mercado mayor es el de vacas lecheras, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues había que meterlo. En este caso vamos a ver 10 puntos de protocolo de bioseguridad. La concientización y el entrenamiento del personal es fundamental. No podemos empezar un protocolo sin sin haber tenido una direccionalidad desde arriba hacia abajo de cómo se va a hacer, cómo se va a medir y cómo se va a ejecutar. El área perimetral, el mantenimiento de las instalaciones, el suministro del agua, el manejo de los roedores, el manejo de los insectos, la limpieza, la desinfección, el suministro de alimento, de concentrado y las salas de ordeño. Esos son los 10 pasos que vamos a ver hoy en esta capacitación. Entonces, la concientización. Por supuesto que hay sistemas de explotación pecuarias que van a ser muy chiquitos, que el mismo gerente, el mismo dueño, el mismo responsable de bioseguridad y el mismo operario es el dueño o es el dueño y el hijo o los dos hermanos que trabajan en la misma granja. Pero hay sistemas más grandes donde sí tienen un organigrama y tiene que dividirse así. O sea, la gerencia debe ser el responsable de coordinar con el personal y el desarrollo de las actividades. Debe haber un responsable de bioseguridad o mantenimiento y debe velar por la supervisión de todas las etapas del proceso de producción, vigilar la realización de las operaciones de bioseguridad y firma de los registros que generen estas actividades. Para cuando llegue Senasa, llegue un cliente o llegue lo que sea, tener todos los registros y comprobarle a nuestros clientes, a las autoridades y a las demás que estamos haciendo y cumpliendo lo que decimos que estamos haciendo. Y aprobar y supervisar las operaciones de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización y mantener los ficheros y registros. Los operarios deben de ejecutar el mantenimiento de las instalaciones, ejecutar diariamente el protocolo de bioseguridad y avisar de posibles enfermedades y sugerir mejoras. Eso es importantísimo. Yo he dado muchas charlas de capacitación en avicultura y en granjas de cerdos y la gente, los dueños atemorizan tanto a sus trabajadores que el mismo trabajador a veces sabe cómo corregir tocando un dedo una cosa, pero no lo dicen porque no se atreven a decir lo que está mal.
Entonces, yo creo que debemos de decirle a la gente que está mal perdón, debemos dar la confianza y para que los mismos operarios nos digan cómo ir mejorando nuestros protocolos. Porque aquí sí que nada está escrito en piedra, porque puede venir un agente nuevo, un nuevo virus, hongos o bacteria, podemos cambiar de actividad, podemos cambiar de número de animales, o puede ser de que tengamos un problema del agua. Ok, el área perimetral siempre deberíamos de tenerla bien limitada, tener bien mapeado todo, ¿verdad? Y por supuesto tener una malla perimetral que nos impida el ingreso de mascotas. Muchos de los granjeros se rehúsan a dejar de tener su perro dentro de la granja, pero es que no es lo mismo tener un perro dentro de la granja y un perro en la casa que tener el mismo perro en los dos ambientes. Porque si el perro nació en esa granja, tiene los mismos patógenos de esa granja. ¿Cuál es lo malo? Que venga un perro de una granja vecina, donde haya habido contaminación y venga a mi instalación a contaminarme mi instalación. Entonces, depende si ese perro, para mi criterio y para el criterio de muchos médicos veterinarios e ingenieros, ese perro puede estar perfectamente en instalación o puede ser de que no debería haber entrado ese perro. Depende, si nosotros queremos introducir un perro a una instalación, deberíamos de hacerle un vacío que dure un tiempo y que garanticemos que ese animal entre 100% sano a nuestra instalación. Las medidas preventivas son las instalaciones eléctricas, por supuesto que siempre deben estar estancadas para que no haya riesgos eléctricos. Se debe usar telas mosquiteras o mallas finas en las ventanas y usar lonas para impedir el ingreso de aves migratorias. Las naves deben de estar aisladas del exterior. Las instalaciones deben permitir una inspección visual de todo el perímetro para evitar la entrada de serpientes o principalmente de roedores, ¿verdad? Y se debe evitar dejar huecos entre las juntas, canales, tejado y bajo puertas. Y ya lo vamos a ver por qué, porque por ahí nos entran cualquier tipo de roedores, nos entran los insectos, nos entran las aves, nos entran todo el mundo. Esto es una fotografía del sistema danés de área limpia y área sucia para entrar en los sistemas de más riesgo de bioseguridad. Por ejemplo, las aves y los cerdos, los que nunca han ido y me están escuchando, que tienen vacas lecheras o de cualquier otro asistente que esté aquí y nunca ha visitado una instalación pecuaria de aves o una de cerdos, se van a encontrar que para usted entrar tiene que bañarse, tiene que dejar la ropa sucia en el área sucia y tiene que ponerse la ropa de la instalación para poder entrar en la instalación. Entonces, esto es un diseño para usted poder entrar en un sistema de alto riesgo de bioseguridad. ¿Por qué las vacas no tienen, o sea, los sistemas de lecherías no tienen esto? Porque todavía aquí en Costa Rica las lecherías pasan la mitad de tiempo o una parte de su tiempo en los porcheros y después pasan semistabuladas otro tiempo. Entonces, las vacas como van y vienen, pues obviamente no vamos a tener este tipo de controles porque existen los patógenos en todo lado. Pero si tuviéramos una granja de leche como las que hay en el norte de España o como las que hay en Egipto, en Arabia Saudita, que tienen, escuché de una que tiene 25,000 vacas lecheras juntas, obviamente que en ese lugar, ahí sí hay un riesgo biológico muy importante y vamos a tener que tener todos estos tipos de sistemas de limpieza del personal cuando entre o de las visitas. Las personas que vienen de fuera de la instalación, lo mejor es que nadie nos visite, pero si nos visita alguien, toda persona ajena debe de registrarse en un libro. La ropa que traiga deberá de
de lavarse, ¿verdad? Y usarse ropa nueva. Y cuando nos cambiemos de actividad, de trabajo, para los trabajadores internos, y que vayan a comer o salgamos o algo así, deberíamos de limpiarnos de nuevo y desinfectarnos las manos para poder entrar. Y queda totalmente prohibido salir a la calle con ropa de trabajo de los sistemas de producción pecuaria. Estos son los vestidores, esto hay millones en el mundo, y yo personalmente en América Latina me he tenido que bañar un montón de veces en lugares, bueno, esto está muy bonito y así deberían de ser, pero viera usted en algunos países donde uno llega cómo son los baños. Desgraciadamente son de muy mala calidad. Y también tenemos obviamente que desinfectarlos, lavarlos con jabón, ¿verdad? Y desinfectar, usar un glutaraldehído más un amonio cuaternario de cuarta generación, o utilizar un monoperosulfato potásico. Ok. En el área perimetral también depende del sistema de producción. Tenemos de poner arcos de desinfección. Estos arcos de desinfección es para que todo medio de transporte que va a entrar sea desinfectado antes del ingreso. Incluso yo he visto en sistemas de producción, por ejemplo, en reproductoras de gallinas o en incubadoras, donde hay un previo de que lavan el carro y después se desinfecta. ¿Por qué? Porque al lavarse se va a eliminar el 80% de los microorganismos y van a quedar expuestos a los demás, y vamos a tener una mejor sanitización del vehículo. Y por supuesto los pediluvios, que esos sí son exigidos en todo lado y son recomendados y deberíamos tenerlos. Igual, estos se pueden utilizar glutaraldehídos más amonios cuaternarios de cuarta generación o monoperosulfatos potásicos. También en el área perimetral existen los gabinetes de desinfección. Estos gabinetes de desinfección antes se usaban los formaldehídos. Por dicha, hoy los médicos veterinarios, aunque todavía el SENASA lo permite introducir aquí a Costa Rica porque es cancerígeno y muy personal en mi opinión, ya no deberíamos de tener este producto, los formaldehídos, pero ya los han dejado de utilizar y están utilizando peróxido de hidrógeno con ácidos orgánicos en este tipo de cocinitas. Se calientan, entonces hay un medio oxigenado, obviamente mata los patógenos, y hemos hecho mediciones que realmente funciona y es muy fácil, y así matamos todos los patógenos de los celulares, anteojos y todo el material que vamos a ingresar a las áreas pecuarias. Mantenimiento de las instalaciones. Debemos de acondicionar las instalaciones para que no haya reproducción de vectores, insectos y roedores. Debe haber un manejo adecuado del agua, de consumo, de lluvia y lavado. Esto es fundamental. La mayor reproducción de insectos y también de toma de agua de los roedores se da por el agua de lluvia y el agua de lavado, por mal manejo del agua de lluvia y el mal manejo del agua de lavado. Y también los hilos de almacenamiento concentrado tienen que manejarse perfectamente, y ahorita los vamos a ver. Esto es una foto, por ejemplo, de una nave de aves donde se colocó piedra cuarta o piedra quinta para evitar que los roedores entren, porque a los roedores no les gusta meterse en el material inestable. Entonces, eso es una barrera perimetral. Esto es una foto muy mala de un silo donde me imagino que al terminar dejaron o botaron ese concentrado ahí para sacarlo, y muchas veces yo he sido testigo de gente que ha juntado ese concentrado y tal vez no se lo echa a los pollos o a las vacas que tienen ahí, pero tal vez tienen un cerdito en su casa y ese concentrado se lo llevan para el cerdito o se lo llevan para las gallinas que tienen en la casa. Entonces lo que hacen es diseminar los patógenos que están ahí en ese suelo. Eso debería ser enterrado y manejarse como material orgánico. También vemos hendiduras que por ahí pueden entrar serpientes y roedores. Vemos madrigueras de roedores, más madrigueras de roedores, y el manejo del estiércol. Muchas
muchas veces, y les voy a presentar, esto es una foto tomada mía en Monterrey de San Carlos, donde me llamó un cliente, andamos por allá, y nos llama un cliente y nos dice, es que tenemos un mosquero como nunca ha habido. Qué raro, este año ha habido mosca y tenemos 20 años de no haber mosca. Y pues nunca había tenido, nunca le había sobrado el rastrojo de piña, lo había tirado ahí, y ahí viene que con ese poco de rastrojo de piña, no solamente esa lechería va a tener mosca, sino va a tener mosca todo Monterrey de San Carlos. O sea, ahí se reproducen millones y millones de adultos de moscas que después van a opositar los huevos en todas las demás áreas. Entonces, por supuesto que si nosotros conocemos de esto, ese material, y la gente te dice, no, es que ahí se va a hacer materia orgánica. Sí, sí, se va a hacer materia orgánica en 6 meses, en un año, pero durante esos 6 meses o un año vamos a tener una reproducción de moscas grandísima. Deberíamos de darle un tratamiento adecuado a ese estiércol para hacerlo compost o hacerlo bokashi y que no nos produzca ningún tipo de insectos. Vemos instalaciones muy bonitas no y muy aseadas, por ejemplo estas ternereras. Esta es una foto de Liberia, esto es otra foto de estos ya se me olvidaron cómo se llaman estos animalitos, de estos corderos, ¿verdad? Que por cierto saben muy ricos. También de Liberia, donde las instalaciones están muy limpias, secas y aseadas. Usted aquí no encuentra moscas, mientras que en otros lugares, a 50 metros o a 100 metros o a 1 kilómetro de aquí, si hubieran regueros de agua por todo lado, usted encuentra millones de moscas. Por supuesto que hay gente que se pule y hace inclusive pediluvios para el lavado de las pezuñas de las vacas y la desinfección de las pezuñas de las vacas. Entonces, esto hace que hayan menos patógenos en las pezuñas, que no haya renquera de las vacas y, por supuesto, nos da mejores producciones. Vemos corrales bonitos, bien diseñados, pero nunca los lavan ni les hacen nada. También vemos este tipo de alfombras que se están utilizando muchas ahorita en las producciones pecuarias, son de muy confort para el bienestar animal, pero muchos están colocados y debajo de esos, de ahí no se puede lavar y después eso es una contaminación impresionante. También vemos sistemas ahora se ha puesto mucho de moda y bien por el SENASA que lo está pidiendo, que es el manejo de cama seca, porque para mí el mejor manejo de las camas de los animales debe ser cama seca. Eh, eh, y vemos un manejo muy adecuado. Esto es una foto de una lechería en Pital. Y hablando de cama seca, existen ahora las algas fosilizadas de alta absorción, que usted las puede colocar en ambientes de producción de pollo, en ternereras, en caballerizas y en porquerizas, que absorben hasta un 200% de su peso. Entonces, obviamente no vamos a hablar de dosis ni nada de eso, pero sí lo que quiero llamar la atención es que este tipo de algas fosilizadas, que son las diatomeas, pero de algas fosilizadas, no de minerales, son importantísimas para el manejo de cama seca, para que no haya producción de amoníaco, se reduce la producción de amoníaco, se reduce la producción de CO2, por lo tanto vamos a tener menos reproducción de insectos voladores y vamos a tener también control de alfitobios de perinos, que son estos escarabajos en las aves. Suministro de agua. El agua, dijo don Julio Barbosa de Cargill, el alimento olvidado. Por supuesto que es el alimento olvidado. No sé si ustedes saben que una vaca que pesa 600 kilos, que produce 30 litros de leche diarios, esa vaca consume en una temperatura de 25 grados centígrados, consume diario 150 litros de agua. O sea, casi un estañón de agua diario por vaca. Imagínense que hayan 200 vacas juntas, cuántos miles de litros de agua consumen diarios. Y los rumiantes son más exigentes en calidad de agua
incluso que nosotros los seres humanos. Y eso todo el mundo dice, vamos a usar el agua porque el agua en Costa Rica es muy buena. ¿Buena para qué? Tiene muchas sales, el pH es descontrolado, mucha gente coloca cloro y el cloro no es palatable para los animales, ni para nosotros los humanos. Eh, Nosotros recomendamos utilizar peróxidos más ácidos orgánicos para limpieza de las conducciones mínimo una vez por año. Ahora vamos a ver unas fotos. Utilizamos peróxidos en sustitución del cloro para la potabilización. Y agradezco a SENASA que ha tomado un carácter permisible de la sustitución de las normativas. Mientras tanto, uno le demuestre que estamos haciendo tomas diarias de medición de peróxido para garantizar la potabilización de esa agua. Se debería de hacer mínimo una vez por año un análisis micro y macrobiológico de las aguas de nuestras fincas para ver problemas de bacterias y también de problemas de cloros, problemas de conductividad, de pHs y todo eso para saber. Y si hay un problema y ustedes se encuentran en una finca y no lo pueden solucionar, busquen en el agua. En el agua pueden encontrarse sorpresas muy grandes. ¿Por qué suministrar peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno controla bacterias, esporas, virus, hongos, protozoos, es biocida en el tratamiento, es el mayor biocida en el tratamiento de aguas, tan solo por debajo del ozono. No es clorado, no es corrosivo, es 100% biodegradable, es efectivo en presencia de materia orgánica, no le afecta al pH, elimina el biofilm, es estable en envases diluidos, el costo es muy bajo y una garrafa de 24 litros usted puede descontaminar 240,000 litros de agua. O sea, esa garrafita que vemos a la derecha en rojo puede descontaminar 240,000 litros de agua. O sea, las dosificaciones son muy bajas. Esto nos hemos encontrado en la mayoría de producciones pecuarias, donde hacemos cortes transversales de la tubería y nos encontramos eso. O sea, ahí toman el agua los animales, y toman las aguas los peones y toman las aguas los visitantes que llegan a esas fincas. Esto es una foto tomada mía de Pérez Celedón. Vea usted qué clase de tubería tiene. O sea, estas son las tuberías en la mayor parte en el mundo que no se utilizan sistemas de limpieza de biofilm. Existen camaritas endoscópicas. Nuestra compañía maneja camaritas endoscópicas para demostrar que realmente las tuberías están sucias y que obviamente lo más importante es el antes y el después de un sistema flushing. Esto es en República Dominicana. Vea después cómo tiraba esta agua sucia después de hacer un flushing, de un lavado interno de tuberías. Y esto es una caja. Por supuesto que si nosotros hacemos un flushing adecuado y una potabilización, vamos a tener un agua muy buena como esta. Obviamente aquí demuestra en este sistema de aguas, de bebedero, demuestra que eso tiene como unos 2 años de no lavarse esa instalación, ¿verdad? Pero bueno. Manejo de roedores. El control de roedores es fundamental desde el punto de vista económico de bioseguridad. ¿Por qué? Porque la rata transmite virus, bacterias, hongos, tifus, protozoos, de todo transmite los roedores. Y esos 1.500 que está ahí abajo, me dijo un cliente que es, entonces, de una pareja de ratos como la que está en la foto, en el año, si no hacemos nada,
tenemos 1.500 individuos. O sea, la reproducción de la rata es muy grande y podemos tener granjas sumamente infestadas. ¿Cuáles son las necesidades de los roedores? Las necesidades de los roedores es la misma que de los seres humanos, que de los animales y que de los insectos. La comida, el agua, el refugio y luego la reproducción. Entonces, si nosotros tenemos eso, los roedores entran de afuera para adentro, van a sobrevivir y se van a dispersar. Esta foto indica que a mí me gusta presentarla. Obviamente esto no es una capacitación completa de roedores, que la podríamos dar después, pero los dientes de adelante de los roedores les crecen igual como a nosotros nos crecen las uñas. Entonces, al estarle creciendo, por eso es que los roedores necesitan rodear sus dientes, es para estárselos limando. Y les encanta el cobre, por eso es que el roedor no es que coma plástico de los cables, sino es que rompe para rodearse los dientes. Y en esta capacitación, por lo menos quiero que se queden con que la que está a la derecha, la cola larga, es una ratus ratus, una rata del tejado, y la de la izquierda es una rata norberdicus. Y la gente te pregunta, ¿y por qué? ¿Para qué saber si lo que necesito es un buen cebo que me mate las dos? Es porque la ratus ratus consume arriba y también le gusta más los cebos formulados en base a frutas y en base a granos duros y grandes. Entonces, ella va a comer más cereales y va a comer cebos frescos. En cambio, la rata norberdicus va a comer el cebo que todo el mundo conocemos, que son los perforados a base de parafina o extrusionados, ¿verdad? Entonces, a esa le va a gustar más eso. Por eso es importante saber qué tipo de roedor tenemos en nuestra granja. Daños de roedores. Los roedores se pueden comer hasta los pollos, más daños de roedores. Y no ve qué bonito este roedor. O sea, la gente está medicando todos los días, poniendo vacunas y poniendo una cosa y poniendo la otra. Y llega este roedor y pasa por el concentrado y se paseó en todo, como dice mi papá. Este roedor le dice a usted que donde quiera ellos toman agua. Vea lo que bonito. Tomando agua tranquilamente. Y bueno, entre los ingredientes activos de los roedores, los de segunda generación, está el brodifacoum, la bromatilona, el difenacum, el difetalona, el flucomafén o la alfacorosa. Todos son anticoagulantes, ¿verdad? Y aquí lo más importante son las de L50, que del ingrediente activo al 0.05%, que son las formulaciones generalmente que están registradas en Costa Rica, del cebo comercial, una rata de 250 gramos para morirse necesita 1.3 gramos de brodifacoum, necesita de 2.8 a 4.2 de bromadilona, necesita de difenacum de 9 a 12 gramos, de difetalona 2.8 y de flucomafén 1.25. En rodenticidas tenemos de todos tipos, bueno, en el mercado ustedes encuentran de todo tipo, cebos frescos, usted encuentra cebos perforados, por supuesto que se deben de colocar en los portacebos abajo y los cebos frescos arriba. Tenemos, bueno, hay cebos en tipo almendras que son para aplicarse en las madrigueras y los cebos tipo ladrillos que son también, que funcionan muy bien en ambos tipos de cebaderos. Por supuesto que tenemos que hacer un mapa de las instalaciones y de los portacebos que colocamos, ya sea abajo o arriba, de las planchas de goma, de todo tiene que ser mapeado y lo tenemos que tener en el registro. Manejo de insectos. Pues el insecto más grave que existe en la producción pecuaria es la mosca. Y de la mosca tenemos dos tipos, que está la Stomopsis calcitrums y la mosca doméstica, ¿verdad? Esa se diferencia en la parte adulta por este piquito que tiene aquí arriba en la cabeza. Este piquito es de succionador, no es de chupador, pues si no fuera un díptero, si no es un homóptero, ¿verdad? De succionador.
y esta otra no lo tiene. Entonces, esa es la diferencia. Y también tenemos que aprender a identificar las pupas, porque yo lo que me he dado más cuenta es que usted llega a las lecherías, llega usted a las producciones de cerdos o de aves, y la gente te dice, todo el mundo quiere usar insecticidas. Lástima que no puse aquí una pirámide, que es que del 100% de los insectos, tan solo el 10% están adultos, el otro 90% está o en huevo, en una forma inmadura. ¿Qué significa inmadura? En huevo, en larva o en pupa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es cambiar esa mentalidad y utilizar más larvicidas. También tenemos que conocer los ciclos de vida, por ejemplo, la mosca, depende de la temperatura, puede durar entre 25, de 22 días a 30 días, depende de la temperatura y la disponibilidad de comida y de la calidad de comida que ella esté comiendo. No es lo mismo la reproducción en un charquito de suero, de leche, ¿verdad? Que la reproducción en una granja. El manejo de las moscas en las lecherías debería ser por aplicación de difluenzuron o ciromacina, que bueno, que el mismo INTA los ha recomendado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la mosca pone sus huevos, la larva penetra de 10 a 15 centímetros, entonces ahí nunca la vamos a matar con ningún insecticida en aspersión. Tenemos que colocarlo abajo y tenemos que usar larvicidas para que no vayan a contaminar el medio ambiente y que sean nada más que vayan a ser tóxicos para los antrópodos. Inclusive la ciromacina solamente trabaja en homópteros. También es importante saber que mucha gente utiliza sprays con gotas muy grandes y esas gotas muy grandes nunca le llegan a los pelos de las moscas. Lo mejor que se debe utilizar es un tamaño de gota muy, muy chiquitito. Digamos, una nebulizadora de frío como esta aquí. Esa sería ideal para hacer la aspersión de un insecticida que controle mosca adulta. Entonces, en resumen, debemos de aplicar larvicidas en la materia orgánica, debemos de aplicar insecticidas, bueno, existen insecticidas y desinfectantes, hay un producto que es insecticida y desinfectante que también se puede utilizar y está funcionando muy bien. Podemos hacer aplicación de cebos, ya todo el mundo conoce 3, 4 tipos de cebos que hay en el mercado, colocación de baldes o trampas, que estos baldes son algo moderno y son 100% ecológicos y aquí caen las moscas adultas y las podemos atrapar. Y también la colocación de papeles engomados, como vemos a la derecha, que también funciona muy bien. El manejo de anfitrios de aperinos, esto no se da en lecherías, esto se da principalmente en aves de engorde y nada más para que este productor me dijo a mí que él no tenía alfitobios y vea qué bonito donde lo pudimos contar. El alfitobios es de verdad que es un insecto complicadísimo de manejar y bueno, entre los protocolos de control está la aplicación de difluenzuron, la aplicación de un fipronil o un imidacloprid y la aplicación de tierra diatomea más ivermectina. Entonces, eso es parte de los protocolos de manejo de alfitobios de aperinos. Yo creo que aquí está la primera parte de las preguntas. Sí, más bien, muchísimas gracias, don Gilbert. Abrimos el espacio para hacer preguntas. Recuerden que las pueden poner por el chat. Yo se las comparto acá, se las voy leyendo en orden. Entonces vamos a dar un par de minutos para que los invitados puedan ir haciendo sus preguntas. Con toda confianza pueden colocar las preguntas en el chat y yo las voy leyendo sin ningún compromiso y sin pena. Creo que podemos continuar, Gilbert. Igual al final hacemos otro corte de preguntas y respuestas. Entonces, si van apareciendo algunas, las respondemos al final. Perfecto, gracias. Ok, vamos a continuar, aunque yo vi creo que en el chat hay una de Francisco Verdasco, pero bueno, la hacemos al final. Bueno, en el punto número 7 vamos a hablar sobre limpieza. La limpieza es exponer la mayor cantidad de microorganismos alojados tras la suciedad de la materia orgánica al contacto con los desinfectantes. O sea, como diría un español, mucha tela se ha hablado sobre el coronavirus,
de la eficacia de los desinfectantes. Por supuesto que en un ambiente sucio, un desinfectante va a ser muy poco a la eficacia que tiene, mientras que en un ambiente totalmente limpio va a ser muy buena. Por ejemplo, se ha copiado los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios solamente trabajan en ambientes muy, muy limpios y tras de feria son afectados por, por aguas jabonosas, por materia orgánica y por demás. Y bueno, yo no sé qué genio en Estados Unidos tenía mucho amonio cuaternario guardado en sus bodegas y lo vendió todo ahora para el COVID. Pero un amonio cuaternario en un ambiente sucio es que no funciona. Lo hemos hecho pruebas y pruebas y pruebas y pruebas con muchos médicos veterinarios en Costa Rica, con ingenieros agrónomos, y un amonio cuaternario solamente en una mesa de aluminio, ahí sí funciona, pero se debe de colocar un desinfectante en un ambiente lo más limpio posible y escoger el tipo de desinfectante lo mejor posible para que funcione adecuadamente. Y al limpiar debemos de lograr reducciones mínimas de un 80%. Ahora vamos a ver una pruebita que hicimos con un cliente en la zona de San Carlos y nos redujo inclusive hasta más utilizando una adecuada espuma. Se debe utilizar un detergente alcalino. ¿Por qué no un detergente ácido? Bueno, un detergente ácido son los que quitan los minerales o como se llama en los sistemas de limpieza de SIP, ¿verdad? Son que se deben de colocar, que más adelante lo vamos a ver, se debe colocar primero un detergente ácido para quitar los minerales y luego un detergente alcalino para quitar los materiales emulsificables. Entonces, pero en la mayoría de instalaciones lo que se debe colocar es un detergente alcalino. Si vamos a lavar un carro, es un detergente neutro. Entonces existen detergentes ácidos, neutros y alcalinos. Entonces, lo que se utiliza más son los detergentes alcalinos para remover la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros no necesitamos un detergente que provoque una tensión superficial de la gota, como vemos en esta hoja, ni que provoque aislamiento de los emulsificantes. Así, lo que nosotros necesitamos es un detergente que se mueva, se expanda de esta forma. Esto es un video de un estereoscopio donde vemos cómo se mueve una espuma de lavado y cuando ella va funcionando, se llena de aire y explota y va arrasando la materia orgánica. Por tanto, un buen detergente debe tener surfactante iónico, no iónico, para el flujo de la caída de la espuma, debe tener un lauriléter y debe tener un hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio debe ser para arriba de un 15%, si no, bueno, hay de 5, hay de 10, hay de todas concentraciones, pero si tenemos uno muy concentrado, las dosificaciones son menores. ¿Y qué resultados tenemos nosotros con una espuma versus el agua normal? Y que en casi todas las lecherías y todas las porquerías de Costa Rica solamente se utiliza agua. ¿Por qué o todavía por qué? Porque hay mucha agua, pero conforme va pasando el tiempo hay menos agua. Porque si usted utiliza un agua más espuma, necesita menos energía eléctrica, menos agua consumida y va a tener más superficie de contacto de limpieza y va a tener una mejor limpieza. Entonces, utilizar siempre una espuma igual es barato porque si usted ve la reducción de mano de obra y de energía y de agua consumida, se paga cualquier espuma. Vemos estos son comederos y niples de una granja de aves. Esto es una aplicación de una espuma. Esto es en un ventilador. Estos son bebederos. ¿Ves la calidad de la espuma gruesa? Esto es un antes y un después de una sala de espera de una lechería.
Y esto es importante. Esto es una medición utilizando ATP y ADP con un luminotester donde después de estar un comedero inicialmente en 280.000, que era una medida inicial, luego la medición sin espuma nos dio 14.963 en los comederos y 17.466 en los niples. Y utilizando espuma nos dio 1.872 y 848. Si hacemos regla de 3 y vemos el porcentaje de disminución o de reducción de patógenos, vemos que el porcentaje de disminución utilizando espuma es abismal. Entonces, aquí después nosotros utilizamos un desinfectante adecuado y nos va a quedar casi en cero. Y bueno, ¿y qué es el proceso de desinfección? Siempre se realiza tras una limpieza profunda y tras el secado de la superficie. Igual, si tenemos una superficie húmeda, por supuesto que va a diluir el desinfectante, entonces no vamos a aplicar la dosis correcta por metro cuadrado. Y el objetivo es eliminar el máximo de los microorganismos que todavía quedan tras la limpieza, siendo estos los más difíciles de eliminar, además de los responsables de las resistencias en determinadas granjas. Si nos quedan ahí microorganismos, es muy peligroso dejarlos vivos. Hay que tratar de disminuir el mayor porcentaje posible. Y es por ello que se recomendamos usar un desinfectante que nos garantice una desinfección total. Aquí vamos a ver un cuadro de la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? No, perdón, de Filadelfia, donde resume los grupos activos de los desinfectantes, donde tenemos los alcoholes, que hay alcohol isopropílico, alcohol etílico, están los aldehídos, como el formaldehído, que ya dije y ya me fui contra él porque es cancerígeno, está el glutaldehído, las biguaninas, como la clorhexidina, halógenos hipocloritos como el hipoclorito sódico y el hipoclorito cálcico o los ácidos triclorodos cianúricos, los halógenos iodados como las povidonas, los yodos, los agentes oxidantes como el peróxido, los ácidos asperacéticos y los monoperosulfatos potásicos y los ortofenolfenoles y los amonios cuaternarios, que no son lo mismo los de la primera generación y los de la cuarta generación o quinta, que la quinta es una mezcla entre la segunda y tercera. Entonces, tiene diferentes mecanismos de acción, perdón, tienen algunas ventajas, unos a diferencia de otros tienen desventajas, y esto es lo más importante, la actividad sobre las bacterias, microbacterias, virus envueltos, virus sin envoltura, esporas y hongos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir un desinfectante. Y la eficacia con materia orgánica, con aguas duras y con presencia de aguas jabonosas. Entonces, yo no sé por qué, pero siempre hay detrás de todo un negocio, pero es que los amonios cuaternarios solos no funcionan en presencia de materia orgánica, en presencia de aguas duras, en presencia de aguas jabonosas. Y se están utilizando, por ejemplo, para el coronavirus. Pues así no funcionan solo eso. Obviamente las mezclas de un amonio cuaternario con un glutaraldehído es diferente y ahí sí funcionan perfectamente. Entonces, depende de la superficie, depende del patógeno que nosotros tengamos, así vamos a utilizar. Por ejemplo, he aprendido que en las coccidiosis, lo mejor para eliminar una coccidia es utilizar un cambio de pH brusco. Entonces, utilizamos un jabón alcalino, inmediatamente enjuagamos, inmediatamente ponemos una espuma ácida. Entonces, utilizamos un peróxido con ácidos orgánicos que tenga agentes espumantes, y con solamente colocar eso, de una vez las membranas celulares se mueren el nucleóide, y entonces las coccidias se eliminan. ¿Y cómo elegir el desinfectante adecuado? No existe un desinfectante perfecto para todo tipo, ¿verdad? Ya lo dijimos. De amplio espectro de acción son los más adecuados, pero también depende si hay una bacteria o un virus específico, también podríamos usar uno específicamente. Deben de ser seguros para el hombre, los animales y el medio ambiente, no deben ser corrosivos y se debe utilizar la dosis recomendada según etiqueta
y también se debe de revisar el registro que tenga, si es pecuario, si es del Ministerio de Salud o si tiene ambos que se pueden utilizar tanto en ambientes pecuarios como en ambientes humanos. Y podemos utilizar equipos de aplicación como bombas de mochila o aspersión que tienen una gota. En esto la desinfección lo que se trata de hacer una mayor cobertura. Entonces entre menor gota que se aplique, mejor queda el desinfectante. Por supuesto que las bombas tienen una gota más grande, después nebulizas que tienen una gota micro, la termonebulización que tiene una gota menor a 50 micras, y el humo fumígeno, aplicación de sanidad fumígeno al cierre de los contenedores. Vemos una producción en España eso es una nave de producción de pato. Se debe utilizar un equipo de protección, por supuesto, como siempre, si lo indica la etiqueta, ¿verdad? Mascarillas, guantes y la protección del traje. Ok, suministro de alimento. En esta foto es una foto muy bonita de una lechería aquí en Costa Rica, en Pital, que es extremadamente aseado, limpio y bueno, y también es, utilizar, hoy en día se dejó de los protocolos de limpieza de los hilos, ya no es de lavado con manguera, sino es en seco. ¿Cómo se hace en seco? Primero se utiliza un escobón, se limpia todo y luego se le coloca un humo fumígeno. Hoy vamos a hacer la aplicación de una mecha y abajo trae el producto. Como recomendación, siempre se debe de calentar el bote por debajo y después encender la mecha para que el producto comience a actuar. Esto es una desinfección en seco para los hilos. ¿Qué hace? Elimina bacterias, virus y los hongos que son los productores de las micotoxinas. Es un desinfectante en forma de acción rápida, no es tóxico, no mancha, no deja residuos y es de muy fácil aplicación. Una vez que encendemos el bote y colocamos debajo del silo, que se debe hacer cada vez que el silo permanezca totalmente vacío, se debe barrer el silo y se debe colocar la mechita abajo. Siempre tiene que estar totalmente cerrado el silo, en la parte de arriba y la parte de abajo, para que el humo trabaje. Y se debe dejar actuar de 2 a 4 horas y dejar ventilar 1 hora. Luego la sala de ordeño y otros. Esto lo voy a resumir porque si no me extiendo mucho, que es el sistema SIP, bueno, que tenemos que usar ácidos orgánicos y jabón alcalino, ¿verdad? El pre-dipping, que es el sellador del pezón, antes de colocarle el ordeñador, y el post-dipping, que es el sellador del pezón, después de haber colocado el ordeñador para que la ubre no se contamine. El centro de ordeño, que también se hace con jabón alcalino y se puede desinfectar con monopresulfato potásico. Una área de aislamiento cuarentena, que se utiliza un jabón y un glutaraldehído más amonio más hipermetrina para matar tanto patógenos como insectos. Las cargas de animales, se utiliza un jabón alcalino, un glutaraldehído con amonios cuaternarios. Los boxes de parto, que se utilizan jabones alcalinos, glutaraldehídos, amonios más hipermetrina. Perdón. Las naves de vacas secas, que también utilizamos jabones más glutaraldehídos más amonio más hipermetrina. Las tetas o boxes de terneros, las vías de tránsito y bueno, la higiene de pezuñas del ganado y las camas de ganado. Entonces, depende del lugar, así colocamos la espuma o los desinfectantes más adecuados. Y si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
decía nuestro amigo Albert Einstein. Y ya terminé en la hora completa. Le doy muchas gracias a Cooperativa de Productores Dos Pinos, a su personal, a todos los médicos veterinarios, ingenieros, todo el personal de los almacenes agroveterinarios, que siempre son muy buenos amigos con nosotros. Y les recuerdo que un animal sano es el resultado de un equilibrio entre su genética con el gran número de organismos macro y microscópicos presentes en el ecosistema. De verdad, muchas gracias y cualquier pregunta se la estaremos respondiendo y si no sé la respuesta, luego se las consigo. Muchísimas gracias, don Gilbert. Le voy a leer las preguntas que ya teníamos y recuerden que también invitados a hacernos el resto de preguntas por medio del chat. La primera que tenemos es de Francisco Velasco que dice, buenas tardes, ¿cómo se debe hacer un control de Alphytobius en las camas de aves? Ok, Francisco, como lo dije en la diapositiva, eso existe un protocolo específico. Ok, existe un protocolo, ya sea con cama reciclada o con cama nueva. ¿Y qué significa esto? Hay gente, y también eso es un tema con los médicos veterinarios, que hay criterios de que la cama reciclada es mejor porque usted atenúa los patógenos y en la siguiente cama incluso es mejor, ¿verdad? Hay otros médicos veterinarios que dicen no, es mejor cama nueva, ¿verdad? Entonces, depende si es cama reciclada o depende si es cama nueva. Entonces, lo que sí se debe hacer es que este Alphytobius, que por cierto ayer estuve conversando como unas 2 horas con don Gilberto Corrales, que fue uno de los que diseñó muchos de los protocolos aquí en Costa Rica de Alphytobius y lo conozco desde hace muchos años. Me decía Gilbert, yo después de 15 años de trabajar con el Alphytobius, todavía no sé cómo controlarlo. Eso me dijo ayer este señor. Y de verdad que este insecto es muy difícil, porque este insecto tiene la capacidad de penetrar el suelo hasta 3 metros de profundidad, meterse en las paredes, meterse en el cielo falso y pupar. Entonces, ahí se queda, a veces puede quedarse incluso si no hay aves en 5 meses, 6 meses, 7 meses, ellos cuando empiezan y colocan otra de las aves y vuelven a poner concentrado, eclosionan de los huevos, pasan a larva y empiezan otra vez a subir a comer, porque ellos como comen es en larva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe de aplicar? Se debe utilizar larvicidas porque es el punto clave de control, pero principalmente el secreto de esto es que antes de 24 horas usted ya debe haber colocado el herbicida, porque si no la larva migra hacia afuera de la galera, entonces ya no podemos aplicarle si está a 2, 3 metros bajo tierra. ¿Cómo hacemos para aplicarle? Otro de los secretos es utilizar rotación entre fipronil y imidacloprid. Ya los piretroides, mire, don Francisco, ya no les hace nada. Y aplicación de tierra atomea más ipermecina. Ahí sí, porque lo que se hace es que la tierra atomea es desecante y rompe la cutícula externa. Entonces la cipermetrina, o ya sea que muera por asfixia, por desecado, o por la acción de la cipermetrina. Entonces, esos son los mejores protocolos que nosotros hemos aplicado y nos han servido. Obviamente, por razones de respeto en la capacitación, no podemos hablar de nombres comerciales. Entonces, pues ahí luego, si gustan en el teléfono, les puedo compartir nombres comerciales. No sé si don Francisco... Sí, don Francisco nos cuenta por medio del chat si quedó cubierta la duda, si no, sin ningún problema lo podemos revisar y como les comentó Gilbert, importante, bueno, ya compartió su contacto, igual cualquier duda que tengan respecto a la capacitación o a temas técnicos, recuerden también que está a su disposición el WhatsApp de Almacenes AV. La siguiente pregunta que tenemos es, buenas tardes, ¿las larvicidas sirven para las 2 especies de moscas? Sí, los larvicidas trabajan en las 2 especies de moscas, las dos son homópteras y van a funcionar en las 2 especies.
Nosotros hemos hecho tratamientos de moscas con siromacina y es increíble los resultados, ¿verdad? Pero por el precio que es carito, entonces lo que más consume la gente es el difluensurón, pero ambos funcionan perfectamente en control de mosca. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿las diapositivas van a compartir? Sí, como les comentaba, toda esta sesión está siendo grabada, entonces después la podrán tener disponible a partir de la próxima semana en el canal de YouTube de Almacenes AV. Después tenemos, en las instalaciones avícolas pecuarias se permite el cebo no anclado en partes internas o siempre debe de estar protegido en cebaderas. Siempre debe estar protegido en cebaderas por asunto de residuos, de que un pollito o una cosa pueda comer y pueda quedar ese residuo. Entonces siempre se debe de tener protegido en los cebaderos. El cebadero lo que hace es que cuando llega la rata, lo que se quiere es que la rata llegue y consuma ahí y que no se lleve el cebo para la madriguera. En el trasiego de ese cebo a la madriguera, por asunto de pérdida de equilibrio, de que se asuste, lo que sea, lo puede dejar por ahí y entonces podría también contaminar algún otro animal que no queremos controlar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utilizan los cebos, perdón, los portacebos. Muchas gracias. Y luego tenemos, bueno, no, creo que la última pregunta, bueno, dice de Gaudí Cambronero, muchas gracias, excelente, don Gilbert, como siempre, súper valiosa información y damos un par de minutos para ver el resto de preguntas que puedan surgir. De verdad les agradezco a todas las personas que pudieron asistir y vuelvo a insistir, le agradezco a los organizadores de Agroveterinarias Dos Pinos. Y Muchas, también pueden acercarse a todos los almacenes agroveterinarios Dos Pinos, que hay excelentes médicos veterinarios y excelentes ingenieros agrónomos que les pueden ayudar. muchísimas gracias, don Gilbert, muchas gracias a todos los que participaron, igual recuerden todos nuestros canales digitales a su disposición para cualquier duda que tengan, que pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.